Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Juan. Introducción a Juan. Jesús como el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan aporta una riqueza de material relativa a la vida y el ministerio de Jesús que no se encuentra en los Evangelios de Mateo, Marcos o Lucas. Su obra es considerada la más sencilla y a la vez la más profunda de los 4 Evangelios. Solamente Juan está escrito desde una perspectiva divina, en la que Jesús aparece como el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, escribe Juan, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, capítulo 1 versículos 1, 2 y 14. Juan escribe como un líder que intenta persuadir a sus lectores para que crean en Jesús. Escribe para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre, capítulo 20 versículo 31. Cuenta ciertas historias de la vida de Jesús con un propósito particular y detalla muchas de las enseñanzas de Jesús relativas a su identidad. Como los otros evangelios, gran parte de este libro se enfoca en la última semana de la vida de Jesús. De hecho, casi la mitad. Podemos aprender mucho de esta concentración. En primer lugar, vemos que la fortaleza del liderazgo de alguien se magnifica durante los tiempos difíciles de dicha persona. Casi todos pueden liderar cuando el impulso les acompaña, pero se necesita un verdadero líder para liderar cuando la muerte te mira a los ojos. Cuando Juan se enfoca en el punto álgido y crítico de Jesús, vemos lo que hace un gran líder cuando está bajo presión. Recibimos un atisbo de un líder en la situación más estresante que podamos imaginar, y a la vez es alguien que muestra más paz que nunca. Comunica la visión de manera más detallada que nunca. Asegura a su equipo su amor y cree en ellos más que nunca. Habla del futuro y crea un trazado para que sus hombres corran por él con más claridad que nunca. Y ora con una intensidad que nunca había mostrado. Lee este evangelio y ve a Jesús no solo como el Rey de Reyes, sino como el líder de líderes, que dirigió bajo presión mejor cualquiera lo había hecho antes o después. El papel de Dios en Juan. Si tuviéramos que condensar este libro y sacar un solo mensaje divino para los líderes, sería este: Dios injerta a los líderes en Jesús para que puedan extraer su fortaleza y alimento de Cristo mismo. En Juan capítulo 15, Jesús incluso se describe como la vid y a nosotros como los pámpanos. Ningún líder es una isla. Si queremos lograr una misión divina, debemos acercarnos a un poder divino. Dios nos sostiene y dirige cuando lideramos. Debemos estar conectados a Él si queremos ser competentes para Él. Como vemos a Jesús desde la perspectiva de Dios en este libro, también podemos ver el liderazgo desde la perspectiva de Dios. Jesús, el líder supremo, trabaja para estar conectado al Padre. Incluso dice que solo habla lo que oye hablar al Padre, y que hace solo lo que ve hacer al Padre. Capítulo 5 versículos 19 y 20. Desde una perspectiva horizontal, el liderazgo se trata de tener iniciativa con la gente, pero desde una perspectiva vertical, se trata de responder a Dios. Líderes en Juan. Jesús, Juan el Bautista, los principales sacerdotes, los fariseos, Pilato. Otras personas de influencia en Juan. Los 12 discípulos, la mujer samaritana en el pozo, María Magdalena. Lecciones de liderazgo. Los buenos líderes se someten primero a Dios, y después sirven a la gente. Los grandes líderes requieren un gran compromiso. Los líderes espirituales forman relaciones con aquellos a los que lideran. Los líderes tienen el valor de soltar lo familiar. Los líderes eficaces ven el desarrollo de las personas como su mayor logro. Los líderes sabios nunca juzgan por las apariencias externas. Los buenos líderes avanzan hacia donde se celebra su causa en lugar de donde solo se tolera. Claves de liderazgo en Juan. Retratos de un líder del Nuevo Testamento, capítulo 2 versículos 13 al 22. Jesús, Hijo de Dios, líder de Dios, capítulo 3 versículos 1 al 21. La ley de la adición, una lección sobre el servicio, capítulo 6 versículos 3 al 14. Servicio, un conflicto entre dos cosmovisiones, capítulo 8 versículos 1 al 59. La ley de la conexión, Jesús se relaciona como un pastor con las ovejas, capítulo 10 versículos 1 al 16. Jesús y la ley de la adición, una ayuda visual sobre añadir valor, capítulo 13 versículos 1 al 17. La ley del otorgamiento de poderes, Jesús entregó su ministerio, capítulo 20 versículos 21 y 22. Jesús y las 21 leyes irrefutables del liderazgo, capítulo 20 versículos 30 y 31. El liderazgo comienza con la identidad. Jesús dirigió según quién era. Juan capítulo 1 versículos 1 y 14. El mejor liderazgo sencillamente expresa quiénes somos.
Jesús lideró según quién era Él, Dios encarnado, la expresión perfecta del Padre. Al perseguir su misión divina, influenció a otros. De forma similar, cuando perseguimos lo que Dios nos llamó a hacer, es cuando nuestro liderazgo se hace más natural y eficaz. La ley del apoyo, los discípulos aceptan la visión de Jesús. Juan capítulo 2 versículo 11. El apóstol Juan da a Jesús 8 títulos solo en su primer capítulo. El Verbo, versículo 1. Dios, versículo 1. Vida, versículo 4. Luz, versículo 7. Plenitud, versículo 16. Cristo, versículo 17. Señor, versículo 23. Cordero de Dios, versículo 29. Juan capítulo 2 cuenta cómo los discípulos de Jesús aceptaron quién era Jesús al hacer su primer milagro en las bodas de Caná, versículo 11. Apoyaron su identidad antes de apoyar su causa. Así es como funciona la ley del apoyo. La gente apoya al líder antes de aceptar la visión. Una vez que creen en el líder, por lo general apoyan la visión. Una vez que los discípulos reconocieron la identidad de Jesús, se sintieron libres para hacer cualquier cosa que Él les pidiera hacer. La credibilidad del líder precede al plan del líder. Valentía, Jesús hizo lo impopular para lograr lo inolvidable. Juan capítulo 2 versículos 13 al 21. Cuando Jesús expulsó a los cambistas del templo, todos entendieron que a este pastor amoroso le importaba mucho la justicia y la equidad. Pudo liderar a la gente porque no necesitaba a la gente. Su valentía venía de su suficiencia en su Padre, lo cual le permitió llevar a cabo tareas impopulares y dejar su marca inolvidable. Retratos de un líder del Nuevo Testamento. Juan capítulo 2 versículos 13 al 22. Aunque a veces Jesús podía actuar de formas que parecían duras, como cuando expulsó a los cambistas y confrontó a los judíos, su corto ministerio también nos deja algunos retratos relacionales cruciales de un líder. Al mirar la narrativa completa, vemos tanto el lado duro como el tierno del liderazgo de Cristo. Piensa en varios de los grandes retratos de liderazgo del Nuevo Testamento. 1. Padre e hijo. Esta es una cálida y amorosa relación en la que el líder nutre y respeta a sus seguidores, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, dice el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. 2. Esposo y esposa. Esta es una relación de apoyo y pacto en la que el líder demuestra amor y compromiso, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, a Cristo, dice Pablo a los Corintios, Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. 3. Cabeza y cuerpo. Este es un retrato de la relación de gobierno y protección en la que el líder da dirección. Siguiendo la verdad en amor, escribe Pablo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16. 4. Vid y pámpanos. Este es un retrato del líder como una fuente de nutrientes. El líder ofrece provisión. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice Jesús, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, Juan capítulo 15 versículo 5. 5. Rey y ciudadanos. Este es un retrato de sabiduría e influencia. El líder guía a la gente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, Efesios capítulo 2 versículo 19. 6. Alfarero y barro. Este es un retrato de responsabilidad y redención. El líder desarrolla a la gente, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, Romanos capítulo 9 versículo 21. 7. Viñador y viña. Este es un retrato de un viñador que poda y cuida de lo suyo. El líder disciplina a la gente, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, Juan capítulo 15 versículo 2. 8. Capitán y ejército. Este es un retrato de autoridad y entrenamiento. El líder prepara a las tropas para la batalla. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. 9. Creador y criatura. Este es un retrato de poder y sumisión. El líder se reproduce en otros, y revestido del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, Colosenses capítulo 3 versículo 10. 10. Profeta y pueblo. Este es un retrato de unción y poder espiritual. El líder corrige y visualiza. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos,
dijo, esto dice el Espíritu Santo. Hechos capítulo 21 versículos 10 y 11. 11. Pastor y rebaño. Este es un retrato de ternura y belleza. El líder guía y protege a sus ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10 versículo 11. 12. Sacerdote y adoradores. Este es un retrato de piedad e intimidad espiritual. El líder conecta a la gente con Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. A medida que vayas leyendo la vida de Jesús y el resto del Nuevo Testamento, observa estas metáforas. Nos aportan retratos maravillosos del tipo de papeles de liderazgo que Dios quiere que cumplamos. Comunicación. Jesús redujo su mensaje a una frase memorable. Juan capítulo 3 versículo 16. En un versículo de 30 palabras, Jesús explicó la esencia de su misión. Los líderes eficaces conocen la importancia de comprimir sus complejas actividades en una frase fácil de recordar. Este es el secreto de la buena comunicación. Hazlo breve, hazlo simple, hazlo relevante, hazlo atractivo. Perfil de liderazgo. Jesús, Hijo de Dios, líder de Dios. Juan capítulo 3 versículos 1 al 21. Un fariseo llamado Nicodemo reconoció algo especial en Jesús, algo que le hacía distinto a muchos otros tipos religiosos que había conocido. Jesús parecía poseer una autoridad única en todo lo que hacía o decía, así que este líder celoso confesó acertadamente a Jesús, nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan capítulo 3 versículo 2. Con esta frase, Nicodemo mostró lo cerca que estaba de entender la verdadera identidad de Jesucristo. En su conversación con Nicodemo, y en el encuentro con la mujer samaritana en el pozo y en una serie de milagros y enseñanzas que siguieron, Juan capítulos 4 al 6, Jesús se estableció en palabra y obra con el único a quien Dios había enviado para ser el Salvador del mundo. Aunque Nicodemo reconoció que Dios había enviado a Jesús, había mucho más que eso. Cristo no fue solo enviado por Dios, Él era Dios hecho carne, el Hijo del Dios viviente y verdadero. Como ninguno de nosotros puede reclamar la elevada herencia de Jesús, nadie puede equipararse exactamente al tipo de liderazgo expresado por el Señor Jesucristo cuando caminaba por la tierra. Pero podemos mirarlo como nuestro modelo y ejemplo de liderazgo perfecto, y confiar en el Espíritu Santo, como Él hizo, para que otorgue poderes a nuestro liderazgo. La ley de la conexión. Jesús conecta con una mujer, cambia una ciudad. Juan capítulo 4 versículos 1 al 26. Ni siquiera conocemos su nombre. Otros judíos no hablaban con ella. Sin embargo, como Jesús era distinto, él habló con esta mujer samaritana, un género despreciado dentro de una raza despreciada. Mediante esta conexión personal, Dios alcanzó toda una ciudad. Aprendemos al menos 8 principios de liderazgo de Jesús en Juan capítulo 4. 1. Los líderes inician el contacto, versículos 1 al 7. Jesús habló primero. Él no se aisló ni siquiera de los indeseables. 2. Los líderes establecen un terreno común, versículos 7 y 8. Él conectó con ella hablando de un interés familiar, agua. 3. Los líderes escuchan y permiten que otros hablen, versículo 9. Él sabía que a la gente le gustaba oír sus propias voces más que nada. 4. Los líderes suscitan interés, versículos 10 al 15. Jesús construyó un puente verbal haciendo que ella tuviera sed de algo más que agua. 5. Los líderes llevan a otros solo tan lejos como ellos estén preparados para ir, versículos 16 al 19. Jesús sabía que no debía ir demasiado lejos, dijo lo suficiente para hacer que tuviera hambre de más. 6. Los líderes aceptan a otros donde están, versículos 17 y 18. Jesús conocía su estilo de vida, pero nunca la condenó por ello. 7. Los líderes se centran en los asuntos clave, versículos 20 al 24. Él no permitió que ella se distrajera. Él no desvió el enfoque del verdadero asunto. 8. Los líderes comunican los asuntos de manera directa y simple, versículos 25 y 26. Jesús reveló su identidad en términos claros y sencillos. La ley del terreno firme, la credibilidad de Jesús venía de los resultados. Juan capítulo 5 versículos 1 al 14. Cuando los judíos confrontaron a Jesús después de que él sanara a un hombre en el día de reposo, respondió que estaba trabajando solamente porque su padre trabajaba. En otras palabras, la credibilidad de Jesús venía de los resultados, no de la retórica.
Los líderes practican la ley del terreno firme cuando sus vidas respaldan sus palabras. La ley de la adición, una lección sobre el servicio. Juan capítulo 6 versículos 3 al 14. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con solo una cesta de comida, los discípulos aprendieron otra lección sobre servir a otros. Jesús permitió que los discípulos participaran en este milagro, sirvieron la comida según se multiplicaba. Mediante esta experiencia, Jesús estaba comenzando a reproducir su ministerio en sus seguidores. Enseñó que un alumno se vuelve como su maestro. Lucas capítulo 6 versículo 40. Cuando añadimos valor sirviendo a otros, esto sigue añadiendo a los que están bajo nosotros. El autor Frank Damasio destaca que añadir valor a otros viene del Padre, al Hijo, y al líder. Del Padre, al Hijo, al líder. 1. Mi Padre trabaja. Juan capítulo 5 versículos 17 al 19. Yo trabajo. Juan capítulo 5 versículo 17. Capítulo 9 versículo 4. Los líderes tienen que trabajar. Hechos capítulo 6 versículo 4. Efesios capítulo 4 versículo 12. 2. El Padre juzga. Juan capítulo 8 versículo 16. Yo juzgo. Juan capítulo 8 versículo 16. Los líderes deben juzgar. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 1 al 6. 3. Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8 versículo 12. Capítulo 12 versículo 46. Los líderes son luz y deben andar en luz. Mateo capítulo 5 versículo 14. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. 4. El Padre enseña. Juan capítulo 8 versículo 28. El Hijo enseña. Juan capítulo 8 versículo 28. Hechos capítulo 1 versículo 1. Los líderes son maestros. Hechos capítulo 5 versículo 42. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Capítulo 4 versículo 11. 5. El Padre dio a su Hijo. Juan capítulo 3 versículo 16. El Hijo dio su vida. Juan capítulo 10 versículo 11. Los líderes dan sus vidas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. 6. El Padre es perfecto. El Hijo es perfecto. Los líderes deben ser perfectos y dar ejemplo. Mateo capítulo 5 versículo 48. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18. Colosenses capítulo 3 versículo 10. Compromiso. Jesús clarificó y purificó. Juan capítulo 6 versículos 41 al 65. Jesús nunca quiso grandes multitudes. De hecho, a menudo tenía que buscar formas de escaparse de ellas. Para hacerlo, Jesús calificó el nivel de compromiso que esperaba de sus seguidores. Dos cosas ocurren siempre cuando un líder pide compromiso: califica dónde está la gente y purifica la organización. 21 cualidades. Servicio. Un conflicto entre dos cosmovisiones. Juan capítulo 8 versículos 1 al 59. Juan capítulo 8 describe un largo momento decisivo entre dos cosmovisiones en conflicto. Comienza con la mujer atrapada cometiendo adulterio, versículos 1 al 11, y luego avanza una discusión entre Jesús y los fariseos sobre su juicio carnal, versículos 12 al 30. Después, el Señor explica lo que significa verdaderamente nacer de Abraham, versículos 31 al 47. Finalmente, debate con los líderes de la sinagoga sobre su identidad, versículos 48 al 59. La imperfecta cosmovisión de los líderes judíos contribuyó mucho a su continua incapacidad de entender a Jesús. Se sentaban en un lugar de poder y temían ser desplazados. Jesús enseñó que el liderazgo significa servir a otros. Ellos buscaban títulos y posiciones de honor. Jesús enseñó que el liderazgo significaba ceder los derechos. Ellos se enorgullecían de su herencia como hijos de Abraham. Jesús les dijo que sus acciones revelaban quién era su verdadero padre, y fue entonces cuando se hartaron. Este Jesús sencillamente era demasiado radical para ellos. Aún así, no podían ganarle ningún debate. Parecía conocer las Escrituras mejor que ellos. Él era distinto a ellos, pero para desolación suya, él tenía razón. Los fariseos buscaban poder y ya competían con el imperio romano para controlar a las masas. No solo tenían que lidiar con su propio rey, Herodes, sino que también tenían que considerar a un gobernador romano llamado Poncio Pilato. Por consiguiente, protegían cada palmo de terreno que podían. ¿Te suena esto a cualquier líder que conoces? Alguien que lucha por mantener las tradiciones y reglas de los hombres. Alguien ciego a las necesidades de otros y preocupado por sí mismo. Tales líderes contrastan con el liderazgo de servicio que Jesús modeló. Liderazgo secular y liderazgo espiritual. Toma un momento para contrastar el modelo de liderazgo del mundo con el modelo de Jesús.
Asunto. Liderazgo secular. Liderazgo espiritual. 1. Cómo ganar influencia. Poder con ventajas. Amar a la gente. Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 11. 2. Cómo tener confianza. Competir y ganar. Depender de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 4 al 6. 3. Cómo adquirir autoridad. Afirmar tus derechos y posición. Servicio. Mateo capítulo 20 versículos 20 al 28. 4. Cómo dirigir una organización. Demandar de la gente. Desarrollar gente. Hechos capítulo 19 versículos 8 al 10. 5. ¿Qué visión te impulsa? Ganancia temporal. Ganancia eterna. Mateo capítulo 6 versículos 22 al 31. 6. ¿Qué es éxito? Vencer a la competencia. Obedecer al Señor. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 1 al 5. 7. El corazón del liderazgo. El jefe. Un padre. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15. ¿Cómo se muestra tu liderazgo? ¿Eres un fariseo o un siervo? Manejo del conflicto. La confrontación es el camino a la resolución. Juan capítulo 8 versículos 48 al 59. Muchas veces Jesús tuvo que confrontar la oposición de los fariseos, escribas y otros líderes judíos. Aunque las profecías del Antiguo Testamento le llamaban el príncipe de paz, él decidió en este día que no podría haber un acuerdo pacífico. Jesús estaba frente a frente con sus oponentes y trató el asunto sin rodeos, y las cosas rápidamente se calentaron. A veces, la confrontación es el único camino hacia la resolución. ¿Qué aprendemos de Jesús sobre la confrontación? Piensa en 4 pasos para llegar al corazón de un asunto. 1. Ser claro y directo, versículo 48 y 49. 2. No dirigir la atención hacia ti mismo, versículos 49 y 50. 3. Exponer el asunto y pedir una decisión, versículo 51. 4. Confiar en que Dios justifica y revela la verdad, versículos 52 al 54. La ley de la victoria. Jesús sana a un ciego y nadie puede negarlo. Juan capítulo 9 versículos 1 al 34. Al sanar al ciego, Jesús silenció a su oposición. Cuando ellos preguntaron al hombre que fue sanado, él solo pudo declarar el resultado. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan capítulo 9 versículo 25. Jesús practicó la ley de la victoria. La ley de la conexión. Jesús se relaciona como un pastor con las ovejas. Juan capítulo 10 versículos 1 al 16. Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor, un líder que guía a su pueblo como un pastor guía a sus ovejas. Los profetas del Antiguo Testamento usaron esta metáfora muchas veces, desde Moisés, Números capítulo 27 versículos 15 al 17, hasta Ezequiel capítulo 34 versículos 1 al 10. Todo aquel que quiera liderar en el reino de Dios debe desarrollar ciertos requisitos del corazón. La imagen del pastor captura muy bien el corazón de un buen líder. Los pastores son sensibles, sinceros, íntimos, amorosos, guían, corrigen, protegen y alimentan. Juan contrasta al buen pastor con el asalariado. Un asalariado recibe una paga por su trabajo, pero no tiene el corazón de ello. Vigila las ovejas mientras esto le aporte beneficios. El asalariado. 1. Trabaja solo por dinero. Mateo capítulo 20 versículo 7. 2. No le preocupan las ovejas. Juan capítulo 10 versículo 13. 3. Se va cuando surgen problemas. Jeremías capítulo 46 versículo 21. 4. No es fiel a su amo. Juan capítulo 10 versículo 12. 5. Se alimenta a sí mismo, no a las ovejas. Ezequiel capítulo 34 versículo 3. 6. Descuida a las ovejas. Ezequiel capítulo 34 versículo 3. 7. Trata con dureza y sin piedad al rebaño. Jeremías capítulo 23 versículo 2. El pastor. 1. Trabaja por amor. 2. Se preocupa por las ovejas. 3. Da su vida por las ovejas. 4. Sirve fielmente a su amo. 5. Alimenta a las ovejas. 6. Cuida con ternura de las ovejas. 7. Guía al rebaño sabiamente. La ley del momento oportuno. Jesús planeó su visita a Lázaro y le salió muy bien. Juan capítulo 11 versículos 1 al 6. Cuando Jesús oyó que uno de sus mejores amigos estaba a punto de morir, esperó 2 días para ir a visitarlo. ¿Por qué? Jesús conocía la ley del momento oportuno y esperó hasta que muriese Lázaro, y luego se fue a Betania. Cuando resucitó a su amigo de la muerte, atrajo la atención de todos en Jerusalén.
La ley del sacrificio, Jesús se entregó para ascender permanentemente. Juan capítulo 12 versículos 24 al 33. Jesús comparó su propia muerte con un grano de trigo, que cae a la tierra, muere y da mucho fruto. Juan capítulo 12 versículo 24. Después aplicó esta ley a nosotros. Capítulo 12 versículo 25. Solo cuando rendimos nuestra vida egocéntrica y morimos, podemos vivir realmente. Los líderes más grandes entregan voluntariamente sus vidas para otros. La ley del otorgamiento de poderes, Jesús tuvo la gran idea de equipar a otros. Juan capítulo 14 versículo 12. Jesús dijo a sus hombres que harían obras mayores que las que él había hecho. ¿Cómo podría hacer esto? Primero, enviaría al Espíritu Santo a vivir en cada uno de ellos. Segundo, ya había dado mucho de sí mismo para equiparles. La ley del otorgamiento de poderes nos dice que solo los líderes seguros entregan su poder a otros. Dios preparó a los discípulos para reproducir su liderazgo en las vidas de otros. A ellos les otorgó poderes el Espíritu Santo y las equipó el Señor Jesús. Eso sí que es prepararnos para cambiar el mundo. Como Jesús fue mentor de sus discípulos y produjo su liderazgo en ellos. Piensa en la idea de Jesús de cómo reproducir el liderazgo en otra persona. Instrucción. Les enseñó verbalmente. Constantemente usó las rutinas diarias para enseñarles sobre el liderazgo. Demostración. Modeló la verdad y dejó que sus hombres observaran su vida. Les dio una muestra física y verbal. Experiencia. Dejó que los discípulos participaran y aplicaron las verdades por sí mismos, pudieron practicar. Análisis. Tuvo una puesta en común de sus experiencias. Analizó su crecimiento y les dio dirección. 21 leyes. Jesús y la ley de la adición. Una ayuda visual sobre añadir valor. Juan capítulo 13 versículos 1 al 17. Cuando piensas en servicio, lo visualizas como una actividad realizada por personas con relativamente pocas habilidades y al final del diagrama de flujo. Si es así, tienes una idea equivocada. A menudo pensamos que si servimos, las personas rebajarán la idea que tienen de nosotros, que supondrán que poseemos la posición más baja de la organización. Pero esto es un error. Piensa por un instante en la persona que más te haya servido en tu vida. Las respuestas variarán, pero la mayoría de la gente responderá de forma automática. Mi madre. Las mamás parecen ser el mejor ejemplo de servicio, ya que naturalmente sirven a los miembros de su familia. Ahora tengo otra pregunta. ¿Tienes tú una idea inferior de tu madre porque te sirve, o una idea más alta? Casi todo el mundo diría que una más alta. ¿Por qué? Servir a otras personas tiene exactamente el efecto opuesto sobre ellas del que creemos que tendrá. La gente se siente atraída y no repelida hacia aquellos que sirven de forma sacrificial. El servicio añade valor a la gente. Servir no tiene que ver con la posición o habilidad. Se trata de actitud. Los líderes buscan formas de añadir valor a otros, y la principal forma de hacerlo es sirviéndoles. En Juan capítulo 13, el Salvador del mundo mostró que también fue el mayor siervo de todos los tiempos. La historia es conocida para muchos. Cuando los discípulos esperaban en el aposento alto para la fiesta de la Pascua, se les olvidó contar con los servicios de un siervo que les lavara los pies en la puerta. Era su costumbre hacerlo así. Es muy interesante que cuando los discípulos se dieron cuenta de que faltaba el siervo, ninguno de ellos se ofreció voluntario para la tarea. En su lugar, discutieron sobre quién era el mayor. Cuando Jesús vio esto, decidió sacar una lección del incidente. Así que después de cenar, Jesús se quitó su manto. Él incluso tenía el aspecto de un siervo. Después tomó una pileta con agua y una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Mientras Jesús interactuaba con sus hombres, surgieron varias lecciones sobre el servicio y añadir valor. Los siervos líderes como Cristo. 1. Están motivados por el amor para servir a otros, versículo 1 y 2. El amor de Jesús era inmerecido, inagotable, incondicional y desinteresado. No fue la valía o los méritos de los discípulos lo que hizo que Jesús les sirviera. No estaba expresando gratitud, sino gracia. El amor le hizo servir a sus discípulos. Piensa en ello. Jesús incluso lavó los pies de Judas Iscariote, el hombre que le traicionaría y le entregaría para morir al día siguiente. 2. Poseen una seguridad que les permite servir a otros, versículo 3. Jesús sabía quién era, y se sentía seguro para agacharse en el piso y lavar los pies de sus discípulos. No tuvo que demostrar nada. De hecho, no tenía nada que demostrar, nada que perder y nada que ocultar. Los inseguros buscan los títulos, los seguros buscan las toallas. La seguridad de Jesús le permitió encorvarse y estirarse. 3. Inician un liderazgo de servicio a otros, versículos 4 y 5. Jesús no esperó a que otro clarificara el protocolo.
Él vio una necesidad y la suplió. Nadie más se había ofrecido para el trabajo de lavar los pies esa noche, así que Jesús sacó una lección de la situación, comenzó algo que esperaba que se transmitiera de los 12 discípulos a otros más. Véase Juan capítulo 13 versículo 12 al 15. Lavar los pies nunca estará de moda, lo harán los líderes que están dispuestos a ser pioneros en un acto de humildad y sacrificio. 4. Reciben un ministerio de servicio de otros, versículos 6 y 7. El corazón de un siervo expone el orgullo en otros. A Pedro le costó mucho dejar que Jesús le sirviera. Aún tenía una mentalidad mundana que suponía que alguien del calibre de Jesús nunca debería agacharse y lavar pies. A veces los líderes deben aprender a dejar que otros les sirvan. Como se acostumbran a servir a otros, les resulta difícil alejarse y recibir. En esta ocasión, Jesús le estaba pidiendo a Simón Pedro que se sentara y permitiera que el Maestro le sirviera. 5. No quieren nada que obstaculice su relación con Dios, versículos 8 y 9. Pedro se fue de un extremo a otro. Si Jesús iba a lavarle los pies, no quería perderse nada de lo que él pudiera hacer. Quería que Jesús le lavara todo su cuerpo. Simón Pedro exhibe aquí una gran actitud. Si Jesús estaba dando, él quería recibir todo lo que Jesús tenía para dar. No querían que nada se interpusiera entre él y su Señor. 6. Enseñan el servicio mediante su ejemplo, versículos 12 y 15. Después, Jesús habló de lo que significa que él hubiera lavado sus pies. Les recordó que el Maestro y Señor acababa de lavarle los pies, por lo tanto, ninguna posición debería impedirles a ellos hacer lo mismo por otros. Jesús les dejó saber que si el Maestro lavó sus pies, ellos deberían imitarle. Había que reproducir su modelo. De hecho, su ejemplo fue mucho más poderoso que una clase teórica sobre los principios del servicio. Los hechos hablan más alto que las palabras. 7. Vivir una vida bendecida, versículos 16 y 17. Jesús les recordó que eran bendecidos si le obedecían en este estilo de vida. Las bendiciones más grandes son para aquellos que actúan en fe y hacen lo contrario a lo que el mundo está haciendo. Dios bendice a los que van contra cultura y sirven a la gente sin pensar en obtener algo a cambio para ellos. La recompensa vendrá en forma de una bendición de Dios. Cuando los líderes sirven, añaden valor a la gente que recibe su servicio. Este valor podría ser tan simple como sentirse digno o especial. Podría ser que el valor fuera un recurso que ponemos en manos de personas o una palabra de ánimo que les damos. Sea lo que sea, la gente siempre recibe algo y se siente mejor consigo misma debido a su líder. Un buen hábito para un líder es intentar añadir valor a todos aquellos con los que se encuentra. Intentar añadir algo a su vida en vez de tomar algo. Busca reponerles y darles recursos para que vivan la vida abundante que Dios les ha llamado a vivir. Esto es lo que hizo Jesús, cada día. Ya fuera que se encontrara con una mujer samaritana como en Juan capítulo 4, o un recaudador de impuestos como Mateo o Zaqueo, o una prostituta como María Magdalena, Jesús les sirvió y les añadió valor. Quizá por eso la gente pensaba también de él. Él sirvió. Nuestra aplicación hoy. Pon a otros por delante de tu propia agenda. Desarrolla la confianza y seguridad de asumir riesgos. Busca una necesidad y toma la iniciativa. Haz pequeños actos de forma anónima. Aprende a caminar lentamente entre la multitud. Comienza tu día meditando en el amor que tienes por otros en tu vida. Desarrolla una tendencia a la acción. La ley de la navegación. Jesús trazó un plan para el futuro. Juan capítulo 14 versículos 1 al 31. Jesús practicó la ley de la navegación mirando al futuro. Recordó a sus hombres que les prepararía un lugar. Juan capítulo 14 versículos 1 al 4. Y que les estaba preparando a ellos para un lugar. Juan capítulo 14 versículos 16 al 29. Hizo planes para que el Espíritu Santo terminara la obra que él había comenzado. Dar fruto es divertido. Juan capítulo 15 versículos 1 al 16. Jesús enseñó a su plantilla cómo dar fruto para que su gozo fuera cumplido. Juan capítulo 15 versículo 11. En otras palabras, dar fruto es divertido. Hay gran gozo cuando obtenemos los resultados que Dios desea. Jesús dijo que Él nos escogió y señaló para que fuésemos y diésemos fruto. Capítulo 15 versículo 16. Como líderes, nuestra meta no es solo dar fruto, sino también ayudar a otros a hacer lo mismo. No solo debemos ser fieles, también debemos dar fruto. Tenemos un gran potencial para un liderazgo fructífero gracias a nuestra 1. Fuente, versículo 1. Jesús es la verdadera vid. Si permanecemos conectados a Él, damos fruto de forma natural. 2. Cuidado, versículo 1. Nuestro Padre Celestial es el viñador.
Él nos posee y cuida de nosotros. 3. Poda, versículo 2. Dios quita todo lo que frena nuestra utilidad, Él poda nuestras debilidades. 4. Asociación, versículo 4. Nuestra tarea no es dar fruto artificialmente, sino estar conectados a la vid. 5. Promesa, versículo 7. Si dejamos que su palabra more en nosotros, Él promete que nos dará lo que pedimos. 6. Propósito, versículo 8. Dios nos creó para glorificarle dando muchos frutos. 7. Obediencia, versículo 10. Jesús solo da una condición para todo esto: debemos obedecer a Dios, debemos permanecer en Él, recibir de Él y reproducir para Él. La ley del círculo íntimo, liderar cuando nadie observa. Juan capítulo 17 versículos 11 al 26. La mayoría de lo que denominamos la oración sumo sacerdotal de Jesús tiene que ver con su círculo íntimo. Al final de su vida, Él fue sumamente consciente de que el éxito de su obra dependía principalmente de los 12 discípulos a los que había entrenado. Observa por lo que oró. 1. Su fe, versículos 11 y 12. 2. Su cumplimiento, versículo 13. 3. Su futuro, versículos 14 y 15. 4. Su fidelidad, versículos 16 y 17. 5. Su fruto, versículos 18 al 20. 6. Su convivencia, versículos 21 al 23. 7. Su sentido de ser familia, versículos 24 al 26. Cuando Jesús supo que tan solo le quedaban 12 horas de vida, Él no comenzó grandes campañas, no intentó cambiar leyes, ni tan siquiera hizo más ministerio público. Lo que hizo fue pasar el tiempo orando. La oración es una tarea primordial de un líder. Hechos capítulo 6 versículo 4. El liderazgo que proporcionamos cuando nadie nos ve puede ser más importante que lo que hacemos en público. Los seguidores piensan en el liderazgo en términos de lo visible. En realidad, el liderazgo es como un iceberg, la mayor parte de él no se ve. La oración de un líder te dice mucho sobre el líder, revela su compromiso y sus preocupaciones. La oración mantiene al líder enfocado, mantiene al líder dependiente de Dios, sostiene el corazón del líder por la gente. Si vamos a guiar a la gente, debemos orar por ellos. La ley de la imagen, un líder radical vota con su vida. Juan capítulo 19 versículo 30. El autor Gary Wills habla acerca del líder radical en su libro Certain Trumpets. Wills describe a estos líderes como personas que votan con su vida. Otros les siguen porque están listos para morir por su causa. Son raros, pero los vemos a lo largo de la historia. Jesús nos mostró que Él es el líder radical por excelencia al entregar voluntariamente su vida para lograr su propósito. No fue fácil para Él, sintió dolor como cualquier otro, pero su tipo de abandono a su causa nos reta a tomar nota y decantarnos por un bando. El poder del ejemplo es el mayor motivador que existe. La ley del otorgamiento de poderes, Jesús entregó su ministerio. Juan capítulo 20 versículos 21 y 22. Muchos líderes dicen que pretenden capacitar a otros para delegar funciones. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. En Juan capítulo 20 Jesús da sus últimos toques al otorgamiento de poderes de sus 12, después les suelta, les da su paz, versículo 21, y soplen ellos para que reciban el poder del Espíritu Santo, versículo 22, esta paz y poder les capacitarían para servir sobrenaturalmente. Esos hombres para los cuales fue mentor ahora estaban listos para ser agentes de cambio. ¿Cómo podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Qué pasos podemos dar para ser mentores y otorgar poderes a otros? Observa algunas aplicaciones prácticas del proceso que Jesús modeló. 1. Orar por convicción y visión. 2. Seleccionar a una persona o grupo de tu esfera de influencia para ser su mentor. 3. Tener 2 reuniones iniciales juntos para hablar de expectativas y metas. 4. Darles la visión de la reproducción espiritual. 5. Pedir compromiso. 6. Decidir qué herramientas o recursos usarán juntos. 7. Prepararte tú mismo y poner metas para cada reunión. 8. Reunirse regularmente durante un tiempo acordado. 9. Discutir y aplicar los principios que aprenden juntos. 10. Invertirse en la persona, el proceso y el propósito. 11. Ayudarles a encontrar un posible candidato que sean su mentor. 12. Evaluarles y enviarles para que ellos mismos prueben el proceso. Jesús y las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. Los evangelios demuestran que Jesús personificó cada una de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. 1. La ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de la persona.
Juan capítulo 1 versículos 35 al 37. Juan el Bautista sabía que Jesús podía guiar a sus discípulos más lejos que él. Juan capítulo 6 versículos 66 al 68. Pedro confesó que los discípulos no tenían un líder mejor a quien acudir. 2. La ley de la influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más, nada menos. Mateo capítulo 4 versículo 18 al 20. Jesús llamó a sus discípulos, quienes lo dejaron todo para seguirle. Juan capítulo 11 versículos 47 y 48. Los fariseos temían que si Jesús continuaba, todo el mundo le seguiría. 3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Lucas capítulo 2 versículo 52. Jesús continuó creciendo en sabiduría, estatura y favor con Dios y los hombres. Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 9. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús creció y aprendió mediante el sufrimiento. 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede dirigir un barco, pero se necesita un líder para trazar el curso. Mateo capítulo 10 versículos 1 al 23. Jesús dio indicaciones específicas al enviar a sus discípulos. Lucas capítulo 14 versículos 25 al 35. Jesús enseñó el valor de planificar y calcular los recursos propios. 5. La ley de la imagen. La gente hace lo que ve. Mateo capítulo 10 versículos 24 y 25, Juan capítulo 15 versículos 5 al 20. Jesús enseñó que los seguidores enseguida se parecen a su líder. Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro le imitó y lo intentó. 6. La ley del terreno firme. La confianza es el fundamento del liderazgo. Mateo capítulo 17 versículos 24 al 27. Para no ofender a nadie, Jesús pagó incluso el impuesto más pequeño. Mateo capítulo 22 versículos 15 al 46. Jesús debatió con enemigos y respondió preguntas con integridad. 7. La ley del respeto. Las personas siguen por naturaleza a líderes que son más fuertes que ellas mismas. Mateo capítulo 3 versículos 11 al 15. Juan el Bautista reconoció la superioridad de Jesús sobre su ministerio. Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10. Un centurión buscó a Jesús, conociendo su autoridad sobre todas las cosas. 8. La ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38. Jesús vio a las masas y discernió cómo alcanzarlas. Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. Jesús vio el potencial de liderazgo de Simón cuando él mismo no lo veía. 9. La ley del magnetismo. Atraes a quien es como tú. Marcos capítulo 10 versículo 28 al 31. Pedro le recordó a Jesús que lo dejó todo, como Cristo había hecho. Juan capítulo 17 versículos 13 al 21. Jesús confesó las similitudes y la unidad de los hombres que Dios le dio. 10. La ley de la conexión. Los líderes tocan un corazón antes de pedir una mano. Lucas capítulo 8 versículo 22 hasta capítulo 9 versículo 1. Jesús suplió las necesidades de sus discípulos, un endemoniado y Jairo, después los envió. Juan capítulo 4 versículos 7 al 26. Jesús conectó con una mujer samaritana justo donde ella vivía. 11. La ley del círculo íntimo. El potencial de un líder está determinado por los más cercanos a él. Lucas capítulo 9 versículo 1 hasta capítulo 10 versículo 42. Jesús envió a los 12 y los 70, quienes multiplicaron su impacto. Juan capítulo 17 versículos 1 al 26. Jesús pasó una noche orando por el éxito de su círculo íntimo. 12. La ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Juan capítulo 13 versículos 1 al 20. Jesús se sintió seguro como para lavar los pies y enviar a hombres a hacer lo mismo. Lucas capítulo 10 versículos 1 al 24. Jesús entregó su poder a los 70 para que ellos pudieran servir a otros. 13. La ley de la adición. Los líderes añaden valor sirviendo a otros. Juan capítulo 13 versículos 1 al 17. Jesús lavó los pies de los discípulos y dio un ejemplo de lo que es añadir valor. Mateo capítulo 14 versículo 21 al 31. Jesús buscó la soledad, pero siguió sirviendo a otros y supliendo necesidades. 14. La ley del apoyo. La gente apoya al líder, luego a la visión. Lucas capítulo 5 versículos 3 al 11. Jesús formó a su equipo antes de entender los detalles de su visión. Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62.
Jesús confrontó a hombres que le seguían sin conocer aún la visión de Jesús. 15. La ley de la victoria. Los líderes encuentran una manera de que el equipo gane. Mateo capítulo 14 versículos 13 al 33. Jesús encontró una manera de alimentar a las masas y salvó a los discípulos en la barca. Marcos capítulo 16 versículos 1 al 20. La resurrección de Jesús sorprendió a todos y restauró la esperanza de ellos. 16. La ley del gran impulso. El impulso es el mejor amigo del líder. Marcos capítulo 1 versículos 40 al 45. La fama de Jesús se extendió hasta que ni siquiera podía entrar en un lugar público. Juan capítulo 12 versículos 9 al 19. Después de la resurrección de Lázaro, parecía que todo el mundo buscaba a Jesús. 17. La ley de las prioridades. Los líderes entienden que la actividad no es necesariamente logro. Marcos capítulo 1 versículos 32 al 38. Jesús ministró durante toda la noche, y luego se apartó y decidió seguir. Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42. Jesús redujo la lista de quehaceres de Marta a una sola prioridad. 18. La ley del sacrificio. Un líder debe renunciar para ascender. Mateo capítulo 20 versículos 20 al 28. Jesús demostró que si quieres ser grande, tienes que servir. Juan capítulo 10 versículos 10 al 18. Jesús entregó voluntariamente su vida por sus ovejas. 19. La ley del momento oportuno, cuando liderar es tan importante como qué hacer y dónde. Juan capítulo 7 versículos 6 al 8. Jesús supo cuando había llegado su tiempo de revelar el reino. Juan capítulo 11 versículos 1 al 6. Cuando Lázaro se puso enfermo, Jesús esperó a visitarle hasta que había muerto. 20. La ley del crecimiento explosivo. Para añadir crecimiento, dirige seguidores. Para multiplicar, dirige líderes. Marcos capítulo 16 versículo 15 al 20. Jesús entrenó y envió líderes, esperando que alcanzaran el mundo. Juan capítulo 14 versículo 12. Jesús preparó a los 12 para hacer obras mayores que las que él hizo. 21. La ley del legado. El valor duradero de un líder se mide por la sucesión. Hechos capítulo 1 versículos 6 al 8. Las palabras más importantes de Jesús fueron sus últimas palabras a la siguiente generación. Hechos capítulo 17 versículos 1 al 6. La reputación de los apóstoles se extendió, pusieron el mundo patas arriba. La ley del legado, éxito sin sucesión es un fracaso. Juan capítulo 21 versículos 15 al 17. Justo antes de dejar la tierra para ir al cielo, Jesús invirtió mucho tiempo en Simón Pedro. Quería ayudarle a recuperarse de su pecado la noche en que negó a Jesús 3 veces. Cristo pretendía llamar a Pedro a ministrar y liderar. Jesús sabía que su tiempo era corto. Sin embargo, le preguntó a Pedro 3 veces si le amaba. Cuando Pedro le afirmó su amor a su Señor, Cristo le llamó a la respuesta natural: apacienta mis corderos. Juan capítulo 21 versículo 15. El amor debería motivarnos a servir. Del mismo modo que el Padre envió a Jesús a salvar a las ovejas perdidas de Israel, Jesús llamó a Pedro a apacentar sus corderos. Jesús hizo depender su legado de Pedro y los demás discípulos que recogieron la batuta y corrieron con ella.